Buenas noches, licenciada. Yo soy Kevin Justin Camacho Andrade, con el código 14924-9, y yo voy a hablar sobre la comparación de los procesos educativos en la historia y con la educación con la que yo me pude formar. Bueno, no hay una época en específico a la cual yo podría agarrar y poder comparar en específico, ya que hablamos de muchas cosas, así que yo voy a expandirme a hablar sobre las distintas épocas que yo pasé en el colegio, en todo lo que es mi aprendizaje, y a partir de ahí los voy a comparar con ciertos acontecimientos que pasaron a lo largo del tiempo en la historia. Muy bien, vamos a comenzar primero con el kinder. Empezando por ahí, bueno, pues yo me inscribí en el colegio Jesús Obrero. Bueno, me inscribieron en el colegio Jesús Obrero. Es un colegio de acá del Alto, un colegio público católico cristiano. Bueno, ser un colegio público a comparación es bastante accesible. Así que podríamos decir de que en comparación tal vez podría ser en el sentido de que no son tan iguales. Ya se sabe que antes, primero, se sabía que las personas o los estudiantes, los niños, se les daba la educación a partir de que el Estado se preocupaba por su educación y por todo su enseñanza. Mientras que en el colegio, bueno, todos ya saben de que los padres o la fuente económica es quien tiene que velar por esas cosas. Sea un colegio privado o público, los materiales no son gratis. Además de todo lo necesario que se requiera también. Bueno, sobre mi primer año en cuanto al aprendizaje, ya dentro de un colegio, tengo recuerdos muy vagos y tal vez no certeros, pero podría decir lo general. Como por ejemplo, podría decir de que no recuerdo haber tenido algún tipo de problema o algún tipo de inconvenientes en esa época. Todo lo contrario, no sé si es que fue un sistema tal vez de parte del colegio o fue algún tipo de enseñanza extra o bien hecha de parte de la profesora a cargo, o algo así, que yo aprendí a leer bastante rápido. Y bueno, pues tal vez también fue lo que es la enseñanza empírica. Bien se sabe de que desde hace mucho tiempo el observar, el practicar y el tenerlo ahí estudiando algo puede hacer de que una persona sea capaz de poder reproducir lo mismo, ¿verdad? De que pueda llegar a hacer lo mismo que observó, siempre y cuando lo tenga en práctica y lo estudie bien, lo analice. Así que yo acostumbraba siempre a agarrar libros y pues comparaba algunas palabras que habían ahí con otras que yo conocía en el kinder y aprendí a leer bastante rápido. Como digo, son recuerdos bastante vagos, así que no podría decir certeramente si es que fue o tal vez por ayuda netamente de los profesores que hicieron un gran trabajo o tal vez fue mi curiosidad. Pero como todo niño en kinder, bueno, pues aprendí en base a juegos, en base a objetos como frutas, aprendí los colores, todo lo necesario para primero poder, ya saben, despertar lo que es la creatividad en un niño, ¿no? Lo que luego va a necesitar en adelante, lo que es ese modo curioso que un niño necesita a despertar en ese entonces para que luego le sirva una vez que ya esté en estudios mayores. Muy bien, ahora nos vamos a pasar a lo que es primero, segundo y tercero de primaria. Bueno, podría decir de que en toda esta época tampoco tuve ningún problema. Tuve la suerte de que me tocó una profesora que es bastante buena y dedicada a su trabajo. Y felizmente entonces yo trabajé con una profesora a la cual le gustaba enseñar y además lo hacía de una manera estupenda. Recuerdo que no hubo ningún tipo de problemas, yo aprendía bien, mis compañeros también, a todos nos gustaba pasar clases y esa profesora era la encargada de las cuatro materias principales, que eran lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y estudios sociales. Para las demás materias que habían por ahí, bueno, pues se encargaba otros profesores, pero era como que se pasaba menos horas a la semana, ya que de estas cuatro materias teníamos que pasarlo 4 días a la semana. Bien se sabe que en la historia también algunas áreas eran importantes, ¿no? Como por ejemplo en Grecia, en Roma y en Egipto. Por ahí en esas épocas
Era importante primero, saber sobre la guerra, era importante saber sobre la guerra, sobre la gimnasia, sobre la medicina en algunos casos también, ¿no? Y incluso también ya se sabe, ¿no? De que se empezó a implementar tiempo después en Egipto lo que es el arte, bien sea para rendir tributo a las divinidades, pero ya se aprendía lo que era la música, por ejemplo. Y yo ya empezaba también con lo que es la música, aunque para mí no era nada relevante en ese entonces, porque recién era un campo muy aparte, era algo que no conocía para nada. En cuanto a lo que se trata del dibujo, podría resaltar, digamos, de que para mí empezaba a ser una pasión. Y esto va a ser muy importante en adelante. Muy bien, vamos a continuar entonces hablando sobre que no tuve ningún problema, al igual que en Kinder, la profesora con la que yo avancé y con la que tuve el desarrollo estos primeros 3 años en primaria, fue una profesora muy paciente y alguien que se dedicaba a que los niños escucharan y aprendieran. Así que yo tuve una buena educación. Hasta ese entonces todo iba bien. Y bueno, vamos a pasar entonces al siguiente punto. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre lo que fue mi educación en cuarto, quinto y sexto de primaria. Aquí las cosas fueron un poco diferentes y tampoco veo la manera de cómo comparar con un hecho histórico esto. Sin embargo, es importante mencionarlo, ya que en esta temporada, debido a una organización del colegio, a las cabezas del colegio, se decidió de que una profesora que estaba antes a cargo de cursos de secundaria nos diera clases a niños de cuarto, quinto y sexto de primaria. Y bueno, pues una profesora que estaba acostumbrada a lo que son niños ya mayores, preadolescentes, y tuviese que dar clase a niños, bueno, era muy notorio el cambio, ya que nosotros no estábamos acostumbrados a que trate de dialogar tan libremente con nosotros. Nosotros estábamos más acostumbrados como a cuentitos, como a juegos, como era con la anterior profesora. Claro, no tanto como en kinder, pero aún así tener un cambio drástico de profesora y además de que su modo sea como que más estricto, eso fue un cambio muy drástico para nosotros. Pero aún así el avance continuó. Las notas de algunos estudiantes bajaron ya que la profesora también buscaba la manera de cómo poder adaptarse a niños, ¿no? De preadolescentes a niños. Y eso también era una dificultad, no solamente para ella, sino que para nosotros, ya que no llegábamos a aprender o comprender algunas cosas que decía, algunas palabras, pero al final de cuentas todos salimos de esa situación y pudimos seguir adelante. Así que ese fue el único inconveniente y como digo, no veo cómo comparar con algún hecho de la historia. Sin embargo, podemos tener ahí presente de que mucho tiene que ver con que el maestro o el enseñador tenga que conocer al público que está enseñando, ¿no? Tenga que ver a quienes está enseñando si es que le entienden. Para mí es muy importante eso, así que quería resaltarlo. Muy bien, a partir de acá vamos a hablar sobre lo que se trata de secundaria, cómo fue mi desarrollo en cuanto a la educación en secundaria. Recuerdo que yo tenía altas expectativas sobre secundaria, habían muchas materias que había escuchado que iba a pasar y que yo estaba muy emocionado, yo decía de que ya quería pasar esas materias, de que por fin iba a tener, por ejemplo, computación, que en toda primaria no pude pasar, ya que por problemas de que no había un técnico que esté al pendiente de las máquinas, ni tampoco un profesor que se quede, que esté en la materia aún no estable. No pude pasar casi nada de computación en primaria y al fin iba a tenerlo en secundaria. Llegué a secundaria y uno de los cambios que vi fue que ya en la materia de religión, bueno, ya no se le llamaba religión en ese entonces, sino que valores espirituales y religión, ya empezábamos a expandir los temas, ¿no? Empezábamos a hablar no solamente de la religión católica, que ya era una costumbre en mi colegio, sino que empezábamos a hablar sobre lo que son diferentes religiones, culturas, también mucha cultura propia de Bolivia. Y eso me gustó mucho, el expandirnos, a mucha diferencia, digamos, en esa época del oscurantismo donde era muy estricta la parte en la que solamente se tenía que hablar de una religión, solamente se tenía que de cierta
ideología y solamente ciertas creencias o si no era castigado. Lo que me gustó acá era de que nosotros nos expandíamos, conocíamos más, no solamente de nosotros, sino que del resto del mundo. Así que nosotros teníamos más conocimiento, siempre y cuando también fuese dentro de los valores morales, que eso era lo principal dentro de la materia. Eso es algo que me gustó bastante. Y bueno, esos fueron los puntos positivos, pero tengo que recalcar también los puntos negativos. Por ejemplo, como había mencionado, yo ya desde muy pequeño era muy amante del arte. Me encantaba el arte, me encantaba pintar, dibujar. ¿Qué es lo que pasa? Que llego a secundaria, ya sabía que al fin iba a pasar la materia de artes plásticas y a mí me encantaba la idea. Yo quería pintar, dibujar, quería hacer muchas cosas. Pero lamentablemente tuve que cruzarme con un docente, un maestro que no fue el indicado, se podría decir. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues a que desde el primer día que yo quise hacer algo diferente, él me dijo que está mal. Pero una cosa es decir simplemente está mal y hazlo de esta manera y otra cosa es que te imponga sus reglas, que te imponga sus ideas y que quiera que absolutamente todo lo que hagas en adelante sea de esa manera. El arte es una forma de creatividad y para mí, bueno, una forma de expresar, ¿no?, lo que uno siente, una forma propia de mostrar lo que está en la cabeza de uno, en la creatividad, y que me digan cómo tengo que pensar y cómo tengo que dibujar, como que no me gustaba mucho, pero bueno, le echaba ganas. La cosa es que pasaba el tiempo y lamentablemente en esa materia, justamente con ese profesor, tuve que pasar por muy malos momentos, como que intenté hacer algo diferente, me pidió un dibujo y un dibujo simple y yo lo hice un poco más detallado, lo hice un poco más bonito con algunos colores. Y me dijo que no era así, me dijo que le estaba arruinando todo, bla, bla. Hasta ahí, bueno, era aceptable, pero todo llegó a un punto donde, no sé, de alguna manera, el profesor decidió desquitarse y castigó a todo el curso en el día de la autoevaluación. Y cuando yo entregué mi autoevaluación, en ese entonces que era sobre 100 puntos, yo lo entregué en un 80. Me dijo que no me merecía esa nota y me puso un 30 y algo. Y lo peor de todo fue que les dijo a absolutamente todos los compañeros que deberían ponerse lo mismo. Y o sea, yo me sentí muy mal, sentí que todo era por mi culpa. Y a partir de ahí recuerdo muy bien que agarré mis cuadernos de pintura, mis cuadernos de dibujo y los aparté a un lado y ya no los quería ver más. ¿Qué está haciendo un docente? ¿Qué está haciendo un profesor o un maestro desalentando a un estudiante a algo que le gusta hacer? ¿Y qué está haciendo apartándolo de la educación o apartándolo de ese ámbito que tanto lo apasionaba, ¿no? Y bueno, lamentablemente a partir de ese entonces tuve que conocer a ese tipo de educación que no me gusta y que para mí es incorrecta, donde el profesor sabe todo y los estudiantes tienen que estar callados y simplemente escuchar. Bien como se sabía en cierta época de la historia, así eran las cosas, donde el maestro solamente tenía que hablar y los estudiantes tenían que escuchar y ya, no había ningún tipo de diálogo. No había ningún tipo de forma en que el estudiante pudiese opinar, ni tampoco, si es que llega a ser caso, hasta corregir a un maestro si es que se equivoca en alguna cosa. Lamentablemente tuve que pasar eso con muchos profesores, no solamente con él, en el que la educación empezaba a ser como que más, en su intento de estricta, empezaba a ser más, no sé, incómoda, se podría decir. Las clases ya no eran lo mismo, sino que se trataba de ver a alguien hablando y no le entendías nada y no podías decir que no le entendías, porque si no te llevabas una gran regañada. Así que las cosas se pusieron bastante mal ahí y bueno, como esa época, como mencioné, en la que solamente el maestro podía hablar y los estudiantes podían estar callados o tenían que estar callados. Bueno, pues me tocó estar en ese ámbito por los primeros 2 años de secundaria. Y bueno, también perdiéndole la pasión a lo que es todo lo que se trata del arte, que era algo que me apasionaba, era algo que hacía en mis tiempos libres, algo con lo que yo podía reflejar lo que sentía. Y cuando una persona que me dijo que no solamente lo hacía mal, sino que lo hacía horrible y que incluso no servía para eso,
dejé de hacerlo. Y eso no está bien, y eso es lo peor que puede hacer un maestro, según yo. Y bueno, tal vez parezca irrelevante, pero sí lo es, de que a partir de ese entonces también, dejando el arte de lado, también conocí a la música. Y esto va a ser muy relevante, ya que decidí aprender música por mi cuenta primero y luego en academias. Y bueno, luego explico por qué va a ser relevante. Muy bien, vamos a continuar con lo que fue tercero y cuarto de secundaria para mí. Lo que se trata ya a partir de estos años, yo de nuevo con una pasión nueva que era la música, y ya casi olvidando el arte, bueno, pues podría decir de que ya tenía como que algo que me despertara, ya que por mucho tiempo, sin el arte, sin lo que fue el dibujo, yo me sentía vacío y no podía tener un buen avance en mis estudios. De alguna manera, los docentes, los maestros, profesores, tienen que ver también el estado de ánimo que tienen sus alumnos y muchos cometen el error de simplemente gritar, reñir a alguien que no aprende, pero tal vez esa persona no está bien emocionalmente y yo soy consciente de que tiene mucho que ver eso en cuanto a su desarrollo, no solamente en aprendizaje, sino en muchos ámbitos más. Pero bueno, la cuestión es de que yo ya tenía de nuevo una pasión, que era la música, la estudiaba, me gustaba ir a clases en academias, así que yo de nuevo estaba más despierto para las clases. Ya esa parte en la que yo ya no le veía sentido a nada, ya había desaparecido, o por lo menos ya no era tan molestosa como fue cuando perdí al dibujo. Así que yo empecé a tomar más atención a las clases. Y por suerte hubo cambio de profesores en la que llegaron profesores que ya hacían mucho mejor su trabajo. ¿En qué sentido? Bueno, pues esos profesores ya me dieron a conocer lo que es la mayéutica, ¿no? Que es la conversación entre el maestro y el estudiante, donde un estudiante puede decir libremente sus dudas, puede tener un diálogo con el profesor, hasta incluso profundizar algún tema, y el profesor lo hace. Y no tiene miedo tampoco ni a ser corregido, porque también se puede equivocar. Y en esa temporada yo recuerdo que vi a los profesores que ya empezaban a llegar, profesores que entonces ya le daban como que más chispa a las clases, ¿no? Y te mantenían más despierto. Así que esa época fue como que en primero, segundo y fui bajando, y en tercero y cuarto fue subiendo de a poquito. Y eso ya me parecía bastante bien, ¿no? Podría comparar todo esto con la época en la que llegaron, digamos, Aristóteles y Sócrates, ya que fueron personas que transmitían su conocimiento, ¿no? A las personas que querían saber, y no se privaban de ello, sino que lo hacían mediante la conversación, mediante el diálogo. No solamente se trataba de una persona hablando al vacío, sino que era una persona hablando con un grupo de personas que lo escuchan, que son conscientes y que pueden preguntar, hablar, dudar, y están en toda la libertad de querer saber más. Y también el enseñador está en toda libertad, también el derecho de dar ese conocimiento, ¿no? Bueno, en este caso también incluso hasta la obligación de dar ese conocimiento. Me gustó de que los profesores a partir de acá no solamente se limitaban a que tú tuvieses arriba de un 51 para pasar de curso o de bimestre, sino que a partir de ahí entonces se preocupaban porque tú supieses los temas de los que estaba hablando, con actividades, ya empezaban a ser más didácticos. Me recordaba incluso a épocas de primaria donde mi primera profesora de primaria, de los primeros 3 años de primaria, hacía juegos o hacía algún tipo de actividad para que se nos quede en la cabeza qué cosa está hablando. Y algunos profesores hacían eso con personas de, no sé, 15, 14, 16 años incluso, pero que estén jugando, que estén aprendiendo de esa manera tan didáctica. Era muy bonito, y además de que es muy interesante y funciona, funciona bien. Así que se podría decir de que empecé entonces a levantarme de la gran caída que tuve en primero y segundo, la verdad. Me tocaron pasar con profesores que le ponían mucha alma a su trabajo, y se notaba que su objetivo era enseñar, no simplemente trabajar por recibir su sueldo. Además de que también podría recalcar acá que no todo a final de cuentas fue bueno, ya que
Recuerdo que llegaron también otros docentes, otros profesores que triplicaban la actitud mala de los anteriores, que era de esa actitud como que no le importa nada, como que simplemente haz tus obligaciones, haz tus tareas. Si no entiendes el tema, pues bueno, investiga. O sea, ya tenía unos dos o tres docentes que eran como que de ese carácter, esa actitud, que incluso llegué a ver como a estudiantes, compañeras, que entregaban su tarea con mucho detalle, que tenían sus tareas muy bien realizadas, muy aparte de lo que ya les habían pedido, sino que le ponían muchos más adornos, márgenes bonitos, les arrancaba las hojas y les botaban en la cara, o sea, le estás matando el alma a una persona que le está dando todo su 300% a su trabajo. Y eso no está bien tampoco, porque esa persona quiere superarse, no quiere estancarse en ser simplemente una persona que hace los trabajos y ya, sino quiere ser aún mejor, pero que eso se lo impida la persona que debería felicitarle. Ahí vi que las cosas estaban mal en esos dos o tres profesores que impedían el avance, se podría decir, personal de cada uno. No cualquiera se toma la molestia de hacer un poco más de lo que han pedido para que su trabajo sea perfecto y que se los imposibiliten. Simplemente digo que eso no me gustó para nada. Y bueno, eso fue lo que podría resumir y comparar también de lo que fue entonces el tercero y cuarto de secundaria. Tuve personas como Aristóteles y Sócrates que se encargaban de enseñar de la manera en la que todos entendieran, pero también habían otros como en esa época en la que el Estado simplemente se encargaba de enseñar y ya, de que fuese quienes hablan y simplemente tienen que esperar a que todos entiendan porque sí, y esos eran mis otros dos o tres profesores que tenían esa actitud como que ya se podría decir antigua de intentar ser estrictos, pero en realidad solamente mostraban un mal carácter que no gustaba a nadie, de que no dejaba ninguna enseñanza más que la presión de que uno mismo entonces tenga que leer uno, dos, tres y hasta 10 veces el tema para comprender por sí mismo antes que un profesor o un docente, un maestro, sea quien logre que ese conocimiento se quede en la cabeza de cada uno. Así que había como que esa contra, ¿no? Entre las personas que intentaban que nosotros aprendiéramos y las personas que no les importaba. Simplemente querían ver una buena nota para no tener que hacer un informe de aplazo. Y bueno, vamos a pasar sobre lo que para mí es el punto más importante y el punto más, mm, no sé, tal vez el que más me ha costado. A mí, que se trata de quinto y sexto de secundaria. Muy bien, conociendo ya, habiendo pasado por todo, ya en quinto de secundaria recuerdo que dije le voy a poner muchas ganas a esto, le voy a hacer todo lo posible para tener las mejores notas, me voy a dedicar a full. ¿Qué es lo que pasa? Que llega todo esto de la pandemia por ahí de marzo. Y, o sea, todo se detuvo. Y a partir de marzo en adelante ya no había clases presenciales. Se intentó hacer algún tipo de clase en la que fuese de algún tipo virtual, algunas tareas que mandaban por ahí, algunas cosas para recordar. Claro que se intentó, pero llegó el comunicado de parte del colegio, se acaban las clases de aquí en adelante. Y recuerdo bien en esa época en la que todavía no tenía bien sabido qué voy a estudiar, antes de conocerlo yo, no sabía qué estudiar, no tenía en mente una carrera, una profesión todavía, o una universidad siquiera, pero lo único que rondaba en mi cabeza es cómo es posible que me estén quitando todo un año de estudio. Y con el rumor que había de que íbamos a pasar directamente a sexto de secundaria, o sea, prácticamente como si quinto hubiésemos avanzado, yo lo único que pensaba era, no está bien, no tengo los conocimientos necesarios. Tal vez me exijan más en la promo, en el sexto de secundaria. Tal vez piensen que ya avanzamos algo cuando no lo hicimos. Y peor todavía, en un examen de admisión en una universidad, todo será peor porque me van a decir, se supone que ya sabes todo esto, ¿no? Así que yo estaba muy preocupado, yo estaba
con los nervios en punta de diciendo qué voy a hacer acá. Y bueno, llegó la época en la que llegó por fin sexto de secundaria. Yo estaba muy nervioso, no sabía cómo iban a ser las cosas. Ahí entonces es cuando entra también una de las cosas de las que mencioné que iban a ser importantes, que se trata de mi experiencia como estudiando aparte música. Aparte de estudiar en el colegio, yo me fui a una academia donde estudié algo de teoría y algo de práctica en algunos instrumentos. Y ahí me di cuenta que hay cosas muy básicas que pudieron haber enseñado en el colegio, pero nos mantenimos todavía en eso de qué es una negra, qué es una blanca, qué es una clave de sol, un pentagrama, compases simples, rítmica y solfeo, pero lo más básico, o sea, eso avanzamos en 12 años de estudio de música y yo no tenía los más altos conocimientos, pero aún así tenía un poco más de lo que yo creo que hubiese sido tal vez necesario en lo que avancé en el colegio. Y ahí entonces me llegó otra duda de que fue que si al final de cuentas no nos están enseñando lo que deberían. No sé, la verdad, lo único que puede hacer comparación ahí es en cuanto a música, ya que yo estaba en una academia. Pero, ¿qué pasa si es que en una materia que yo no he profundizado en algún otro lugar, no me están enseñando lo que debería? No me están enseñando lo que yo necesitaría para un examen de admisión. Así que yo me empecé a preocupar y dije, ¿en serio me están dando el conocimiento necesario? ¿En serio es correcto todo lo que me están diciendo o ahí se termina tal cual? Me di cuenta de que hay muchas cosas de avance que pudiésemos haber aprendido, pero nos mantuvimos ahí en un nivel muy bajo. Y no sé de quién será la culpa final del sistema que se habrá impuesto de parte de las cabezas de lo que es el colegio o esa era la forma de enseñar del profesor. No podría culpar a alguien, simplemente decir de que de alguna manera hubiese sido mejor. No busco culpables, pero sí quisiera mejorar eso en adelante. Y bueno, eso me preocupó mucho, mucho. Después, eso me preocupó al punto de pensar qué voy a hacer en clases como física, química y matemáticas en especial, ya que, como mencioné, hay profesores que no les importa que aprendas, simplemente que tengas una buena nota. Y justamente por ello, simplemente con teoría pasé matemáticas toda mi vida prácticamente. Y llegué al punto en el que estaba en sexto y yo dije, no sé lo necesario. Y ahí es entonces donde para mí llegó quien sería el Jesús de mi educación. ¿Por qué? Bien se sabe que Jesús era la persona que se dedicaba a enseñar sin ningún tipo de cosa que se le devuelva, ¿no? Lo hacía sin intereses. Se lo hacía a cualquier persona, ¿no? Enseñaba a cualquier persona y lo hacía de una manera que todo el mundo pudiese comprender. Ahí es entonces cuando por fin yo conozco a quien es para mí el mejor profesor que tuve en el colegio. Se llama Rubén Elvis del área de matemáticas. Y recuerdo bien de que yo estaba de miedo de que fuese otro profesor que no le interesa si es que aprendo o no, pero no, más bien fue un profesor que le importaba que yo aprendiese. Y él estaba consciente de que matemáticas no es todo para toda mi vida, sino que me enseñó lo necesario y me dijo, ¿qué vas a estudiar? Y yo le dije, tal vez esto y el otro y el otro. Y ahí es donde entonces me enseñó lo necesario para un examen de admisión. Y ahí fue donde me salvó, porque no solamente se dedicaba a enseñarme ya, sino que incluso habían veces en las que se salía del horario de clases para darme algunas clases personales por ahí de la noche por videollamada y me decía, ¿necesitas clases excepcionales? Y yo les decía sí, así que lo hacía. Me decía, a tal hora tenemos reunión, uno a uno yo te enseño tal cosa y así vamos a avanzar. Y no solamente era conmigo, sino con todos mis compañeros con problemas. Ahí es donde apareció, como dije, el Jesús de nuestra educación, porque nos salvó a nosotros, en el sentido de que nos ayudó, porque no discriminó a nadie y fue muy consciente de que la educación tal vez que tuvimos hasta ese entonces no era la correcta. Así que nos ayudó con todo lo que pudo, fuera de su horario, sin ningún tipo de interés. Así que muy bien, estoy muy feliz con ese profesor que hizo de todo para que yo aprenda.
y porque no se detenía hasta que yo hiciera un ejercicio sin ningún tipo de ayudas y pudiese completarlo y pudiese terminarlo. Y simplemente me ayudó mucho. Además de que también tengo que recalcarte que conocí también a otro profesor de artes plásticas que fue todo lo contrario al primero. Una persona muy dedicada, una persona que en serio le ponía mucha pasión a su trabajo, de que le enseñaba todo tal cual como tenía que ser, pero siempre, siempre como un arte nos decía que depende de nosotros, de qué es lo que nosotros, para nosotros es perfecto y que para nosotros está bonito o está bien, ¿no? Así que tal vez no volví a dibujar como antes ni a pintar, pero fue muy bonito de que un profesor me vuelva a recordar esos tiempos en los que a mí me gustaba, me encantaba. Actualmente mi pasión sigue siendo la música y el arte ya no ha vuelto a ser lo mismo para mí, pero que esas personas hagan que te guste una materia así no haya sido de tu interés antes, como fue el caso de matemáticas para mí, y que a otros profesores pues que te den a entender que eh, al final de cuentas se puede seguir aprendiendo, se puede continuar y se puede seguir conociendo más como fue en muchos casos, por suerte. Esos son profesores y maestros de verdad, los que se preocupan de que aprendas y no los profesores que simplemente quieren un 51 para arriba para no tener que hacer un informe de aplazo y que solamente les importa recibir su saldo completo ya. Así que bueno, estas podrían ser algunas comparaciones que pude hacer con los temas avanzados en cuanto a la historia de educación y el aprendizaje que yo pude obtener, ¿no? En cuanto al colegio, en cuanto a lo que fue la educación que yo tuve en mi centro educativo. Y bueno, con esto me despido, muchas gracias y hasta la próxima.